Paz a vosotros, mis queridos hermanos, esperando que todos estén bien, hermanos, reciban un fraternal saludo de paz a vos y pues espero que ya la mayoría de ustedes, hermanos, se encuentren ya en casa o bien que el Señor pues los cuide de regreso a casa y que en cuanto lleguen, hermanos, pues se puedan unir a nosotros en este servicio de recepción de sábado. Entre tanto, hermanos, los que ya estamos aquí, pues les invito a que comencemos. Insisto, pudo haber sido una semana difícil, pero gracias a Dios, hermanos, llegó el día de reposo y podemos, hermanos, con gusto, con gozo, poder resguardarnos del ruido mundanal y empezar, hermanos, de la parte oscura a guardar el día de reposo. Nuevamente, hermanos, un pasavoz y deseo que todos estén bien, que estén fortalecidos y a lo largo de esta parte oscura, pues si tuviéramos alguna dificultad, que el Señor nos ayude, hermanos, para no encontrar ningún estorbo para podernos congregar y servirle a Él. Mis hermanos, les voy a invitar a que iniciemos este servicio entonando un himno, mis hermanos, y terminando el himno, pues tener una oración de presentación a nuestro Dios. Les voy a pedir, mis hermanos, que este sea el 162, por favor. Les repito, es el número 162. Y bueno, hermanos, pues siguiendo con lo propuesto para este cuatrimestre, seguimos viendo los puntos de fe. En esta ocasión, pues no será la excepción. Vamos a ver, hermanos, un punto de fe importante. Himno 162, hermanos, del cual les voy a pedir entonemos las primeras 3 estrofas con sus respectivos coros, por favor. Amén, ¿estamos ahí? Vamos a iniciar, hermanos, para honra y gloria del Señor. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decir me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Por favor, les voy a invitar a que tenemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y así nos presentemos, hermanos, delante de Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor, incline su rostro. Bondadoso Señor y misericordioso Padre Celestial, gracias sean dadas a ti, Señor, porque nos has permitido
poder completar una semana llena de tus cuidados, Señor, de tus bendiciones primarias, y seguro estoy, Señor, que hay bendiciones muy especiales que hay en tu pueblo. No solamente lo digo, Señor, por aquellos que nos congregamos en el Templo Shalom, sino lo digo, Señor, por toda tu iglesia. Deseando, Señor, que en los labios de mis hermanos pues haya gratitud porque tú nos has llevado con bien, nos has traído de igual manera, has provisto de tus cuidados, Señor, y si hubiera una enfermedad, pues, Señor, pidiéndola con fe y poniéndola en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, sé, Señor, que tú nos puedes ayudar. Tal vez, Señor, no de la manera en que lo podemos suponer nosotros, pero siempre que venga de tu mano será la mejor manera. Agradecidos, pues, Señor, contigo de que nos hayas permitido llegar al día de reposo. Suplicándote tu bendición, Señor, para todo el ministerio, para tus hijos, para mis hermanos en la fe donde quiera que estos estén. Y los que estamos aquí, Señor, pues que tú recibas, Señor, como una ofrenda grata a tu presencia, el sacrificio, Señor, y el tiempo que dedican tus hijos a la lectura bíblica, al estudio y a la alabanza, bendito Dios. Bendice, pues, a tu pueblo, Señor, recibe nuestro culto, pues que lo hacemos, Señor, con el único propósito de agradarte, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Pues, mis hermanos, les invito a entonar otro himno. Este servirá, hermanos, como preámbulo para el recordatorio de la ley de nuestro Dios. Les invito, hermanos, a que entonemos el himno número 75, que lleva por título Roca de la Eternidad. Les repito, hermanos, número 75, Roca de la Eternidad. Vamos a entonar, hermanos, todo el himno, por favor. Número 75, Roca de la Eternidad. Si ya están ahí, hermanos, comencemos. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel y llorase sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras deba aquí vivir, mi postrer suspiro al dar, cuando vaya a responder ante tu alto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén. Pues vamos, hermanos, por favor, a recordar los 10 mandamientos, mis hermanos. Y esto lo vamos a hacer en el libro del Éxodo, en su capítulo 20, por favor, hermanos. Repito, libro del Éxodo, capítulo 20. Les invito, hermanos, que por favor, con respeto y con reverencia, recordemos juntos la ley de nuestro Dios. Y al final, hermanos, vamos a hacer una oración de gratitud. Si ya están ahí, hermanos, preparados, listos con su lectura, comencemos. Dice la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Oremos, hermanos, y demos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Señor. Damos gracias porque a su tiempo y según dictó, Señor, tu misericordia, nos permitiste y nos diste la oportunidad de conocer tu palabra, y con ella, Señor, la venda de nuestros ojos cayó, una nueva visión, una nueva perspectiva en la vida, pero también un nuevo compromiso fue adquirido. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a poder, Señor, llevar a buen término este propósito en el cual fuimos llamados. Que a través de tu misericordia, de la abogacía de Cristo Jesús, la fuerza de lo alto, Señor, siempre esté en nosotros presente para que podamos cumplirla. Que nos perdones, Señor, por tantas veces que tal vez la hemos infringido. Así pues, Señor, te agradecemos por tu palabra y por este recordatorio. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Pues hemos ya, hermanos, de prepararnos mentalmente, emocionalmente también, ¿por qué no? Para tener, hermanos, el siguiente punto de fe. Este punto de fe, hermanos, espero sea igual de interesante, igual de importante que los anteriores, y espero, hermanos, pues que sea de mucha nutrición para cada uno de nosotros. Antes, hermanos, les invito a entonar un himno más, por favor. Les voy a invitar a que este himno sea el 173, mis hermanos. Himno 173, Cristo puede libertarte a ti. Himno 173. Amén, mis hermanos. Vamos a entonarlo, por favor. Himno 173, para honra y gloria del Señor. Este es el tema de salvación para todo pueblo, lengua y nación. Este tema da gozo al corazón, mi Cristo puede libertarte a ti. Cristo puede libertarte a ti. Cristo puede libertarte a ti. Bajo el yugo estás de toda maldad, mi Cristo puede libertarte a ti. Este tema vino de excelsa voz, tema celestial del amor de Dios, con su gran poder del pecado atroz, mi Cristo puede libertarte a ti. Cristo puede libertarte a ti. Cristo puede libertarte a ti. Bajo el yugo estás de toda maldad, mi Cristo puede libertarte a ti. Este tema nueva confianza da, llena de su amor y felicidad. Ve a Dios con fe, Él te aceptará, pues Cristo puede libertarte a ti. Cristo puede libertarte a ti. Cristo puede libertarte a ti. Bajo el yugo estás de toda maldad, mi Cristo
puede libertarte a ti. Amén. Pues mis hermanos, vamos a ver el plan de Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos. Hay algo que nos debe quedar claro. El plan de Dios, mis hermanos, se desarrolló con una perfección extraordinaria y fue, hermanos, para el ser humano algo muy relevante. Vamos entonces a ver este punto de fe, hermanos, el plan de Dios de salvación para el hombre. Vamos a orar antes, hermanos, por supuesto, para que Dios nos ayude a entender lo que hemos de leer en estos momentos. Oremos, hermanos, por favor. Bondadoso y misericordioso Padre Celestial que moras en el alto de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Suplicándote ya en esta parte oscura, bendito Dios, que nos permitas, tanto a mis hermanos como a este que se dirige, Señor, ante ti, en el nombre de Cristo Jesús, para que tu palabra, Señor, pues sea trazada de la manera correcta, para que sea de nutrición al espíritu, para que esto, Señor, este propósito que tenemos en el ministerio, pues tenga sus frutos, Señor, a su tiempo y fortalezca, Señor, la raíz de la fe en tu iglesia. Tu palabra, Señor, es profunda, es amplia. ¿Quién la puede conocer? ¿Quién la conocerá a profundidad? Pero procuramos, Señor, y nos esforzamos que seamos receptores de esa ayuda tuya para poder comprender, Señor, un poco de tu palabra y que este poco venga, Señor, a fortalecer entonces la fe de todos tus hijos. Por pedírtelo y suplicártelo, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues bueno, mis hermanos, no sé si decirles, siéntense, pónganse cómodos, pero bueno, vamos entonces, mis hermanos, allá con este tema, con este punto de fe. El plan de Dios para salvación del hombre. En este magnífico plan, hermanos, que Dios diseña en un plan maestro, y ese plan maestro, hermanos, se ramifica en muchísimos planes más, hermanos, porque cada individuo que ha pisado esta tierra, esta creación, pues ha tenido, mis hermanos, un plan. Dios tiene un plan para usted, para mí, para muchos más que vayan a venir, así como los tuvo anteriormente. Pero todo inicia de un plan maestro, hermanos, y en ese plan maestro, pues a nuestro Dios, en esa inteligencia que, pues con honestidad, humanamente no lo podemos comprender, está muy allá de nuestra comprensión. Fue diseñado de una manera perfecta en la cual, hermanos, todo a su tiempo se desarrolló y se seguirá desarrollando. Al respecto, hermanos, quisiera que viéramos algo. Digo, al punto de fe en sí, hermanos, a lo mejor no es de rebuscarle mucho, sino es más bien de que nos quede claro, hermanos, que la Iglesia de Dios cree que hay un plan y que nada en este mundo, hermanos, y si usted y yo conocimos el Evangelio, y si usted y yo hoy pertenecemos a la Iglesia de Dios, pues no es por obra de la casualidad. Hay un plan, seguirá habiendo un plan, y en eso cree la Iglesia de Dios. Nada, hermanos, absolutamente nada pasa por obra de la casualidad. Entonces, por favor, hermanos, tomen sus Sagradas Escrituras y acompáñenme a ver algunos pasajes bíblicos. Al respecto, hermanos, de lo que les estoy mencionando, pues ciertamente, como nada pasa por casualidad y hay, hermanos, de antemano un plan perfecto que se diseñó por nuestro Dios, vamos a corroborarlo. ¿Les parece, hermanos? En palabras del apóstol Pablo, vamos a la carta de Pablo a Tito, por favor, hermanos. Carta de Pablo a Tito. Y les voy a pedir, hermanos, que vayamos primeramente al capítulo 1 de Tito. Y fijen su mirada, hermanos, en los versículos 1 y 2. El apóstol Pablo, hermanos, tenía muy claro, y yo espero, hermanos, que en ese sentido también nos vaya siendo muy claro, hermanos, porque si no, entonces el punto de fe pierde el interés, pierde sus raíces. Y a Pablo le quedó muy claro esto. Miren, vamos a leer versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio
de los siglos. Este plan, hermanos, viene no solamente de a partir de que Cristo Jesús llega a esta tierra, o vámonos un poco más atrás, no solamente es desde que desde que los profetas lo empiezan a anunciar a través de las profecías. Es un plan, hermanos, que abarca mucho tiempo atrás. Insisto, es mucho más allá de nuestra comprensión, hermanos. Pero, ¿cómo diseñar un plan en el cual quepan tantísimos millones de personas y que aparte, hermanos, como ramificándose ese plan maestro, cada plan esté diseñado para cada individuo en esta tierra? Pero todo ese plan, hermanos, estriba en un propósito: que alcancemos la inmortalidad y que alcancemos la vida eterna. Ese es el fin del plan que nuestro Dios diseñó. Por eso, hermanos, hasta aquí me parece a mí, en lo particular, que sí hay un propósito en el cual los puntos de fe se hayan diseñado de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque para empezar, si yo leo esto y yo no capto que todo este plan, hermanos, está diseñado desde antes de la creación, y que este plan fue diseñado por Dios, y que sí hay una vida eterna y que hay que luchar por ella, entonces perdería, hermanos, todo sentido el que lo esté leyendo. Por eso es importante el punto de fe 1, que es la Biblia, y luego por eso debo de entender, hermanos, que todo esto lo diseñó un ser supremo que es Dios. Por eso el punto de fe 2, que es Dios creador de todas las cosas, y por eso el punto de fe 3, que hay un ser divino, un ser creado por Dios, que es su Hijo, que es su primogénito, y que en él, hermanos, está todo motivo de la creación. Y ahí viene, hermanos, cada eslabón que se va uniendo en estos puntos de fe. Hasta llegar, por ejemplo, ahorita vamos a ir viendo otros puntos de fe que son igualmente muy interesantes, pero hasta llegar al plan de Dios para salvación del hombre. Y en ese sentido, hermanos, pues todo lo que sucede en el mundo no es obra de la casualidad, no es porque el hombre así lo haya decidido, es porque hay un Dios que permite, hermanos, que su plan se vaya desarrollando, y cada uno de nosotros, hermanos, juega una pieza importante en esta historia de la humanidad. Bueno, quise, hermanos, leer esta porción de la Biblia con el apóstol Pablo para que nos quede claro cómo el plan está diseñado desde mucho tiempo antes y que tiene un propósito. El objetivo es claro: que todos alcancemos, hermanos, la inmortalidad en la vida eterna. Muy bien. Para que este plan de Dios, hermanos, funcione en usted y en mí, entonces debe haber factores que son importantes. Un factor, hermanos, que es primordial, hablando de los puntos de fe, pues cuál es la palabra predominante en todas estas exposiciones, hermanos: la fe. Creer que es cierto, creer que existe, creer que es alcanzable, creer que incluso que en algunos casos es hasta medible. Entonces, este plan funciona, hermanos, si tenemos fe. Si no, el plan no va a funcionar ni en usted, ni en mí, ni en ningún otro. Se debe de creer en él. Hebreos, hermanos, capítulo 11, por favor. 11:6. Carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 11:6. Me parece, hermanos, que es un pasaje bíblico que tal vez algunos de ustedes ya lo tengan hasta memorizado, ¿no? Pero vamos a leerlo. Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Hago una pausa. Muchos cristianos, entre comillas, como dice el hermano Rodolfo, suponen en su creencia, en la forma en como ellos creyeron o crecieron en su creencia, que haciendo ciertas cosas, esforzándose en ciertos aspectos de la vida, pueden ser gratos a Dios, y lo que hagan es grato a Dios. Pero sigue habiendo, hermanos, un elemento clave para que todo eso que se haga, todo esfuerzo que se haga, sea acepto, sea de buen fruto y que tenga un provecho. Y eso sigue siendo la fe. Habrá en este mundo, en la actualidad, quien obre, quien vaya a la iglesia o a la congregación donde asista, quienes vayan sin fe. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que hay quienes van sin tener fe, sin tener una convicción.
van un poco más arrastrados por una costumbre, por un cierto hábito de vida que se les hizo, pero no hay, hermanos, en sí una convicción, y que esa convicción esté arraigada en la palabra de la fe. Sigo leyendo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Sigue siendo importantísimo, hermano, los puntos de fe que hemos venido leyendo. Hay personajes en el mundo, hermanos, en el mundo pseudocristiano, que seguramente han leído la Biblia un montón de veces. Pero eso no significa, hermanos, que crean en Dios, porque para ellos todavía hay unas partes en la Biblia que les serán oscuridad o duda. Por eso es bien importante, hermanos, que repasemos estos puntos de fe. Entonces, esta porción bíblica dice que es necesario que creamos en Él, que le hay, y que, por ejemplo, que este plan es un plan maestro que funciona y que va a seguir funcionando, y que nosotros nos podemos adherir a Él, porque Dios, de paso, hermanos, decirlo, no nos está forzando, hermanos. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Termino por leer, hermanos, y que es galardonador de los que le buscan. Y volvemos otra vez, hermanos, al objetivo de todo esto. Que al final del camino, al final de este esfuerzo, a través de ir ejercitando la fe, pues vamos a alcanzar, hermanos, el galardón, y el galardón, y ese galardón, hermanos, pues se llama vida eterna. Bueno, para que este plan funcione, entonces necesitamos tener fe. Otra cosa, hermanos, que debemos de adquirir para que este plan funcione en usted y en mí, es debe creer y aceptar a Jesús. Pues bueno, dos cosas. Uno, hay quienes creen que le aceptan, pero muy a su forma, muy a su manera, sin adaptarse, hermanos, a la que las Escrituras dicen. Desde su filosofía humana, ellos creen que se adaptan. Otros, hermanos, medio lo aceptan, pero son más devotos de un cuadro, de una imagen, de una estatuilla. Pero la palabra de Dios, hermanos, y para que este punto de fe funcione, es creer en Jesús. Ninguna otra cosa, hermanos. Y no creer desde la perspectiva del ser humano, sino creer desde la óptica de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a un pasaje bíblico. Les invito a ir a Juan, hermanos, el Evangelio según Juan, capítulo 14. Estas citas bíblicas, hermanos, ya al finalizar, pues las van a ver ahí en cada punto de fe. Pero igual, hermanos, pues si usted los quiere ir apuntando, para que los vaya repasando, me parecería muy, muy bien. Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 1, hermanos, dice así. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús, perdón, hermanos, es el 14, estoy leyendo el capítulo 4. Perdón usted, hermano. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 1. Ahora sí, ya estamos aquí. Dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. De pronto el Señor Jesús nos confronta, ¿no? Yo creo que todo el mundo cree que hay bueno, la mayoría. Hay quienes niegan la existencia de un ser supremo. Pero de esa mayoría, hermanos, tal vez haya grupos que creen en Dios, pero no creen en Jesús. Ahora bien, lo hemos platicado en otras ocasiones, hermanos, creer no solamente es que mi mente formule un pensamiento, una idea, una frase que diga yo creo en Jesús, sino va mucho más allá de eso, hermanos, y es allá donde muchos seres humanos pueden fracasar o de hecho fracasan. Y el parámetro, hermanos, que nos podemos poner usted y yo para saber qué tanto creemos en Jesús, pues es lo que dice la primera carta de Juan 2:6. El que dice andar en Jesús o que cree en Jesús, pues debe andar como Él anduvo. Ahí está el parámetro. En ese momento nos podemos dar cuenta que tanto hemos creído, y entonces este versículo que acabamos de leer tiene su realidad en nosotros o tiene un grado de ser ficticio también en nosotros porque no ha sido real. Pero otra vez, para que el plan funcione, debo de tener fe, no desde mi óptica, desde la óptica de la palabra de Dios, y debo de creer en Jesús. No hay otro ser, no hay nadie más en esta creación, hermanos, que nos permita tener un vínculo con nuestro Dios. No hay tampoco ningún otro medio por el cual podamos alcanzar el objetivo de todo esto que es
la vida eterna. 3, hermanos, para que este plan funcione, ahora necesitamos demostraciones. Y hay 2 cosas, hermanos, que fungen como demostraciones clarísimas de nuestro apego a lo que estamos viendo ahorita. 2 cosas. Una, el arrepentimiento. Arrepentirse de lo que hayamos hecho. Y cada quien, hermano, sabe desde su corazón el lastre que uno viene arrastrando y sabe las cosas por las que uno debe de pedir perdón. Tampoco la palabra de Dios nos pide, hermanos, que nos exhibamos en frente de todos, porque tal vez algunos comprendan, tal vez otros no, tal vez eso pues sea vergonzoso para algunos. Por eso el mismo Señor Jesús dijo que en secreto. Bien, el arrepentirse ya es una demostración, pero la otra, hermanos, la que confirma que de veras estamos entendiendo todo este proceso es el bautizo. Esas 2 cosas, hermanos, son las que van a hacer realidad que este plan vaya a funcionar en nosotros. Vamos a otra cita bíblica, hermanos. Por favor, vayan al libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, en su capítulo 2, hermanos, versículo 38. 2:38. Hechos 2:38. Dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra cosa, hermanos, que me gustaría puntualizar en lo que acabamos de leer es que para los que hemos ido desarrollándonos en la palabra de Dios, cuando ya creemos que hemos alcanzado un grado de entendimiento, ya no nos queda de otra, hermanos, es seguir estos procesos de arrepentirse, bautizarse y seguir avanzando, porque si no, entonces nos vamos a estancar y no vamos pues de hecho no vamos a ningún lado. Esos procesos que se van dando, hermanos, uno de ellos es el bautizo. Y otro el que se da, hermanos, es que es el único medio por el cual el mortal puede recibir el don. No hay otro. No se recibe, hermanos, a través de la imposición de manos. Acordando un poco lo que el hermano Israel nos platicó cuando él estuvo allá en Alemania. El don no se recibe por ningún otro medio, hermanos, más que a través del bautizo y la imposición de manos, pero de alguien que está consagrado a Dios, de un ministro, de alguien que traza la palabra de Dios con rectitud. Vuelvo a insistir, no a través de una filosofía, no a través de yo así lo entiendo, es a través de cómo la misma palabra de Dios nos lo ha ido demostrando. Es un poquito complicado, hermanos, esto, pero así es como se tienen que ir dando las cosas. Si yo me arrepiento, pero no me bautizo, hay algo ahí, hermanos, que no va a terminar de funcionar. Y si pasan años y años y no hay un bautizo, hermanos, pues no puedo decir, hermanos, que he recibido el don. Puedo tener el Espíritu de Dios porque es algo que nos aparta y nos sella para que tengamos esa oportunidad de salvación y de gracia. Pero no termina de desarrollarse, hermanos, lo que Dios nos está dando, y eso se desarrolla o se va dando el desarrollo hasta que recibimos el don. No podemos brincarnos ninguna de esas pautas, no podemos, aquí no hay atajos, aquí no hay trampas, aquí no hay fraudes, aquí no hay, perdón por la expresión, hermanos, aquí no hay moches. Aquí o hacemos del paso 1 al 5, pero pasando por todos los demás. No podemos ir del paso 1 al 5, hermanos. No se puede así. Es 1, 2, 3, 4 y 5, y si no, no funciona el plan con nosotros. Bueno, entonces es tener fe, creer en Cristo Jesús, arrepentirse y bautizarse, para que el plan funcione. ¿Qué otro, hermanos, nos pide este punto de fe? Bueno, pues que verdaderamente se haga realidad en nosotros y que esas viejas costumbres, ese viejo yo viciado de muchos males, verdaderamente se muera y se quede en el pasado. Porque si no, el plan entonces se trunca. Tal vez el inicio fue muy bueno, pero llegará en el punto donde si no hay un cambio en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestra mentalidad, pues de pronto el plan se estancó. Ya no siguió avanzando. Miren, por ejemplo, vamos a Efesios 4, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y les voy a pedir que leamos a partir del versículo 21. ¿Les parece? Efesios 4 del 21 al 25 vamos a leer. Dice la palabra de Dios:
si en verdad la habéis oído, y se dan cuenta cómo desde aquí Pablo ya nos confronta, a ver, si es cierto, ¿verdad? Así suena. Dice, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, se dan cuenta si habéis sido por él enseñados, no por el hermano Dan, no por el hermano Rodolfo, no, no por la persona X, no por la señora X, no. Nuestra enseñanza viene de él. Nosotros solamente fungimos como un medio, nada más. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, y otra vez, no es conforme al entendimiento de aquel o de aquella, o de este o de aquel, es conforme a la palabra de Dios. Pero para que eso suceda, vuelvo otra vez, me acordé de lo que platicamos con el hermano Israel, es que tenemos que leer, hermanos, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios verdaderamente le dejemos trabajar en nosotros para que Él, y junto con la palabra de Dios, nos vaya dando una luz acerca de, pues, qué tan bien vamos, o también qué tan mal vamos. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene el paso 1 y el siguiente paso. Paso 1, vamos a ir nutriéndonos de la palabra, de la fe, y vamos a ir cambiando nuestra forma de vivir. ¿De acuerdo? Versículo 23. Porque con esto entonces ahora viene otra etapa, a renovaros en el espíritu de vuestra mente. La forma en que vemos la vida, la forma en que pensamos, reflexionamos las cosas, la forma en que actuamos, empieza, hermanos, a tener un cambio. Y eso es medible, y eso incluso es hasta palpable. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La forma en cómo vamos a ser vestidos, incluso esto puede ser, hermanos, incluso hasta en lo literal. Un hijo de Dios no viste de manera estrafalaria, viste de la manera correcta, honesta, y se nota incluso en el exterior. Pero el interior, hermanos, también se va vistiendo y revistiendo de conocimiento, de gracia, de sinceridad, de honestidad, de buenas palabras, buenos pensamientos. Por último, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, es decir, incluso nuestro trato, nuestro habla, cambia. ¿Se acuerdan de Pedro, verdad? Esa historia de Pedro. Pedro se delató a sí mismo por cómo había cambiado ya. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros, pues los unos de los otros. Y de pronto, hermanos, como pues por obra de magia, por una obra divina, por un milagro, formamos parte de una familia. Ya no somos extraños, más bien somos conocidos. Formamos parte de una comunidad que se apoya, que se alienta. Yo no sé si le pasa eso, hermano. Yo espero que sí haya tenido esa oportunidad de que le suceda. Cuando estamos en el templo nos sentimos a gusto, nos extrañamos, nos sentimos en confianza, en fraternidad, en familia. Claro, cuando somos conducidos por la palabra de Dios y por Dios y por Cristo Jesús. Cuando una congregación de hermanos está conducida por leyes de hombres, cuando una congregación está conducida por ideas, pues tarde o temprano, hermanos, esa tranquilidad, esa paz pende de un hilo muy, muy, muy delgado que se puede romper en cualquier momento. Pero yo al menos, hermanos, sí me gusta, me siento en paz, me siento en confianza, hermanos, en fraternidad cuando estoy con ustedes. Y todo eso se desarrolla, hermanos, también con la práctica de la palabra de Dios. Bueno, tener fe, reconocer a Cristo Jesús, mostrar obras de arrepentimiento, actos como el de bautizarse, e ir cambiando estas viejas actitudes que no llevaban a nada por un nuevo y renovado hombre, nuevo y renovada mujer, renovados pensamientos, renovadas visiones de la vida. Y por último, hermanos, no menos importante, me acuerdo de la parábola de las semillas. Dice el Señor Jesús, comparaba esto de recibir el Evangelio, hermanos, como una semilla, que se van tirando. Algunas semillas cayeron en el camino, de momento brotaron, otras se ahogaron, otras murieron, otras cayeron sobre espinos, abrojos, y como que prendieron y como que no.
luego el de la roca, que pues como que prendió y también se murió, pero solo una semilla que cayó en buena tierra, esa dio frutos y echó raíces profundas. El Señor Jesús comparaba, hermano, nuestra vida, y les pongo este ejemplo hipotético. Llegamos a la iglesia, nos impacta el evangelio, nos llena, nos nutre, nos emociona, y queremos comernos el mundo, hermanos, de un solo bocado. Pero algo sucede en ese trayecto, algo sucedió ahí que para lo cual no estábamos preparados. Y de pronto, hermanos, se murió todo aquel amor, todo aquel fervor, muere y fenece. El fervor con el que iniciamos se convierte a veces hasta en vergüenza. Nos desaparecemos, nos aparecemos en el templo allá de vez en cuando, y entonces somos como esa semillita que cayó en una piedra. Para que este plan, hermanos, que está diseñado desde mucho tiempo antes de que esto existiera, y ni qué decir de que usted y yo existiéramos, para que cobre vida, para que llegue a su fin, para que se vaya desarrollando en usted y en mí, hay algo importantísimo, hermanos, importantísimo. Todas estas etapas que nos hemos estado leyendo hasta ahorita, suenan a que pueden irse desarrollando de un año a otro. Un año adquirí fe, otro año acepté a Cristo Jesús, otro año me arrepentí, al otro año me bauticé. Puede sonar, hermanos, o puede suceder así que en un lapso corto de tiempo hayan sucedido estas cosas. Pero hay una, hermanos, que no se desarrolla en un lapso de tiempo, sino que esto es permanente. Porque si no, lamentablemente a la mitad del camino, a la mitad del proceso, se va a caer todo como un efecto dominó. Esa parte, hermanos, que es primordial para que esto se sostenga, pues tiene un montón de palabras que pueden conectarse. Constancia, fidelidad, esfuerzo. Pero esta parte, hermanos, la fe debe de ser trabajada constantemente, porque si no va a morir, hermanos. Permanecer en la fe. Y con esto termino, hermanos. Permanecer en la fe es importantísimo. Penosamente, hermanos, yo creo que a través de los años, de los que tenemos años en la iglesia, hemos visto personajes que se bautizan, que aparentemente para nosotros, hermanos, nosotros solo podemos juzgar la apariencia, las palabras, tal vez, una emoción, pero no vemos en realidad, hermanos, el adentro, ni no podemos ver el futuro. Pero hemos visto a muchos hermanos bautizarse con emoción, hemos visto hermanos que se congregan con ese entusiasmo, parecen ser, hermanos, la verdad, pero ya no están. Y solamente Dios sabe dónde están y cómo están. Es triste, pero más que triste, hermanos, creo que es momento de reflexionar y de que pensemos cuántos hermanos hemos conocido y que ya no están con nosotros. Y es momento de reflexionar porque no sabemos, hermanos, si nosotros podamos ser víctimas de nosotros mismos, ya ni siquiera de Satanás, de nosotros mismos. Permanecer en la fe creo que es el mayor reto para todos. Hoy estamos en la iglesia, hermanos. Mañana depende de usted, no de Dios, de usted y de mí. ¿Dónde vamos a estar mañana? ¿Negaremos a Dios? ¿Nos dejaremos de congregar? ¿En dónde estaremos? Ese es el mayor reto, hermanos, y esa es la parte donde muchos fracasan. Yo espero que usted y yo no, hermanos. Por eso es importante estos puntos de fe, que sepa dónde está parado, a dónde pertenece, a dónde va, qué es lo que quiere de todo esto, qué es lo que quiere de usted, cuál es su capacidad, se siente capaz de seguir el camino. Pero si tiene la voluntad y encuentra flaquezas en usted, pues también cómo, hermanos, vamos a hacerle usted y yo pues para que este plan funcione con nosotros. Hebreos 10:23, hermanos, por favor. Hebreos 10:23. Dice la palabra de Dios: mantengámonos firmes, sin fluctuar, es decir, sin vacilar, sin engañar, sin atajos, sin engaños.
la profesión de nuestra esperanza. Esta es una profesión, hermanos. Esta es una profesión. Se aprende viendo, se aprende escuchando, se aprende pegándose a otros hermanos y de pronto se hace una profesión, se hace un oficio de nuestra esperanza. Acuérdense, la esperanza de todo este plan, de todo este diseño es llegar a la inmortalidad. Porque fiel es el que lo prometió. Él no va a cambiar, hermanos, ¿eh? Si Él lo prometió, Él lo cumple y Él lo hace. A pesar de nosotros, a pesar de cualquiera que se le ponga, quienes somos nosotros para ponernos a Dios, Él lo va a hacer. A estas alturas, y mañana así será, dependerá de nosotros, hermanos. El plan ya está ahí. Pero si nosotros lo alteramos o le borramos algunas líneas, vamos a modificar todo lo demás. Lo vamos a echar a perder. Fiel es Dios, no lo va a cambiar, hermanos. Va a permanecer, va a poner todo lo que esté a su alcance, a su disposición. Depende ya ahora, hermanos, de nosotros los mortales que nos apeguemos al plan. Por último, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios 5, 17. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es algo que se alcanza, hermanos, cuando practicamos la palabra de Dios, cuando hay honestidad, sinceridad, un esfuerzo. Nos esforzamos por guardar fidelidad, porque hay días, hermanos, bien complicados y difíciles, pero justo ahí, hermanos, justo en esos días, no es cuando estemos bien, no es cuando nos está lloviendo dinero, no es cuando hay trabajo, no es cuando hay mucha comida, justo cuando son los días difíciles, justo cuando son los días en que sentimos que nos desvanecemos porque no hay fuerzas, apenas la voluntad nos alcanza, hermanos, para vivir, justo es ahí cuando usted y yo ponemos en práctica la fe. El plan de Dios para salvación del hombre es real, existe desde antes, estamos usted y yo involucrados, el objetivo es llegar a la vida eterna, pero hay muchos elementos, hermanos, para que ese plan funcione. La declaratoria, hermanos, la declaratoria dice: la Iglesia de Dios cree que el plan de Dios es para todo el mundo, existe desde antes y es solamente para todos aquellos que acepten seguirle. Vamos a concluir, hermanos, con un himno. Les voy a invitar a que entonemos el himno 89 para dar por concluido, hermanos, este servicio a nuestro Dios de recepción de sábado, para ir preparando nuestra mente y nuestro espíritu, hermanos. Himno número 89. Les voy a pedir, hermanos, que entonemos el himno, la estrofa 1 y 4 con sus respectivos coros, ¿de acuerdo? Estrofa 1 y 4 con sus respectivos coros. Vamos a cantar, hermanos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, ya todo dejé por andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo de
Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Amén. Pues oremos, hermanos, para concluir. Espero, hermanos, poderles ver por la parte clara, saludarles, convivir de la alabanza, del estudio. Un gran abrazo, hermanos, y que esta noche sea muy reconfortante para todos ustedes. Oremos, hermanos, y con esto concluimos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar donde tu nombre es invocado. Pero invocado según como lo hemos visto, según los cánones divinos y no según nuestra idea. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia, por la palabra, Señor, que nos diste. Bendice a los oyentes, Señor, a todos tus hijos. De manera especial, Señor, al enfermo, al anciano. Y que en esta noche, bendito Dios, nos permitas descansar, renovar nuestras energías, fuerzas y por la parte clara, Señor, con ánimo renovado. Rápidamente, Señor, nos preparemos para congregarnos en apego a tu mandato y para buscar de ti, Señor, tu gracia. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice tu palabra y que por la eternidad, Señor, siempre, siempre, Señor, sea la luz de todas tus criaturas, de toda tu creación. Bendice pues a tu iglesia, Señor, y que en esta noche pues tú nos resguardes debajo de tus alas, bendito Padre Celestial. Despidiéndonos de esta oración, usando las palabras de tu siervo David en favor de nosotros. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solamente tú, Señor, nos haces estar confiados. En el nombre de Cristo Jesús lo solicitamos. Amén. Pase a vosotros, mis hermanos. El Señor les bendiga. Que descansen.